Habíamos dicho entonces que los cuantiles son valores de una lista, de una muestra, que nos divide la información en grupos, de tal forma que los grupos tienen la misma cantidad de valores, ¿cierto? Y entonces habíamos visto que si yo tengo una lista de valores, que la representábamos como esto, sencillamente donde estaba primer dato, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, entonces hay un dato que empieza a dividirme la información en una determinada cantidad de grupos, ¿cierto? Y que de acuerdo a la cantidad de grupos que nosotros formáramos, pues íbamos a tener unos cuantiles. Entonces, que de acuerdo a eso, habíamos dicho que podíamos tener una mediana, que lo que hacía era dividirme toda la información en dos grupos, mediana, o podíamos tener cuartiles, que dividía la información en cuatro grupos, o podíamos tener quintiles, que lo divide en cinco grupos, o deciles, que lo dividía en 10 grupos, y percentiles, que lo dividía en 100 grupos. ¿Ok? También recordamos que vimos en un ejemplo que si yo tenía, por ejemplo, esto dividido 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, así, entonces si yo tengo esto, por ejemplo, en deciles, ¿cierto? Tengo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 grupos. Entonces, cuando nosotros tomamos esto, pues lo podemos expresar de una forma fraccionaria. Y entonces decíamos que estos son 2 de 10 pedazos, ¿cierto? O 3 de 10 pedazos. Y en ese caso, esto se llamarían 3 décimas partes. 3 décimos de toda la información. Que cuando estaban de este lado, pues eran los 3 décimos más pequeños, pero que si estaban de este lado, eran los 3 décimos más grandes. ¿Ok? Y que habían ciertos problemas donde nosotros requeríamos era saber cuánto, desde qué valor iba de aquí en adelante, o desde hasta qué valor podría llegar en cierto caso. También vimos ejemplos donde decíamos que yo tengo toda la información y de pronto, en vez de expresar esto en forma, digamos que en forma fraccionaria, yo podría decir que esto correspondía al 20%. Entonces, en este caso, ¿qué son? En este caso iban a ser, como están divididos en 10, pues serían deciles. Aquí estaríamos hablando de deciles. Pero si hablamos en forma porcentual, estaríamos hablando de percentiles. ¿Ok? Entonces aquí podríamos decir que esto corresponde al 20% de los datos más pequeños porque están del lado de acá. Pero si estamos del lado de acá, entonces esto sería el 20% de los datos más grandes. 20% de los datos más grandes. O, dicho también, lo podríamos decir sencillamente como los datos mayores, como ustedes quieran decirlo, pero nos referimos a eso. También entonces vimos, bueno, si yo quiero calcular esta situación, pues entonces, pues, como los cuantiles se numeran de izquierda a derecha, pues entonces este sería el primero, el segundo, pues me tocaría calcular el tercer, el valor, la posición y el valor del tercer decil. Pero en este caso sería el 20, la posición del 20 y el valor del vigésimo percentil. Para este caso, entonces, ¿cómo se debería contar? Pues si aquí hay 3 de 10, pues aquí, de aquí para acá tienen que haber 7. Entonces, esto sería la posición y el valor del séptimo decil. Para este caso, si aquí hay 20%, significa que de aquí para acá hay 80. Eso significa que tendríamos que calcular la posición del octagésimo, se le dice así, y el valor del octagésimo percentil. ¿Sí está claro? ¿Sí recuerdan eso? Sí, Sí, señor. profe. Ok, bueno. Entonces ya vimos algunos ejemplos que estaban relacionados con estos y entonces ahora, bueno,
Esto cuando a mí me dan una lista de datos, ¿cierto? Es decir, vengo aquí, me dan primer dato, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ahí están todos mis datos. Pero, ¿qué ocurre cuando la información no me la dan en una lista, sino en una tabla de frecuencias? ¿Listo? Entonces, para tablas de frecuencias no vamos a necesitar todas las columnas. De hecho, vamos a necesitar unas bien específicas. Entonces, ¿qué columna vamos a necesitar para calcular cuantiles? Entonces, las columnas que vamos a necesitar son estrictamente la de los límites. No necesitamos marcas de clase. Vamos a necesitar la de la frecuencia simple y la de la frecuencia acumulada. Esas son las tres columnas que nosotros vamos a utilizar. ¿Ok? La de los límites, la frecuencia simple y la frecuencia acumulada. ¿Ok? Bueno. Con respecto al valor, a la posición. Recuerden que para datos no agrupados dijimos que la posición se calculaba como P sub K es igual a K multiplicado por N más 1 dividido entre 100. ¿Ok? Perdón, dividido entre C. Dividido entre C. ¿Ok? Y que C era la cantidad de grupos, que N era la cantidad de datos, y aquí teníamos un 1. Recordemos que cuando es que se calculan, cuando se tienen tablas de frecuencia. Nosotros habíamos visto que las tablas de frecuencia se utilizan cuando la cantidad de datos es significativamente grande, ¿cierto? Es decir, cuando tenemos bastantes datos. Cuando uno tiene bastantes datos y además le está sumando uno, pues imagínense como cuando uno tiene 1.000.000 de datos, tener un dato más, pues no es significativo, eso no me va a modificar en absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, para las tablas de distribución, la posición la vamos a calcular, pero sin el 1. Es decir, la posición la calculamos sencillamente como K multiplicado por N sobre C. ¿Ok? De esa forma, calculamos la posición. K multiplicado por N sobre C. ¿Sí estamos? Profe, una pregunta. ¿En qué casos es que se hace esa ecuación y no la otra? Esta, cuando yo tengo una tabla de frecuencias. Esta, cuando tengo es la lista de valores. Ok. ¿Ok? Profe, ¿podría repetir la ecuación? Es que se me entrecortó a mí. Aquí la tengo, mírala. Posición del késimo cuantil. La calculamos como K por N sobre C. Es decir, que no colocamos este 1. Este 1 desaparece. ¿Vale? Listo. Entonces, recordemos algunos conceptos de las tablas de frecuencia. Nosotros aquí tenemos unos límites, voy a poner unos límites cualesquiera, digamos que de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60 y de 60 a 70. ¿Sí? Vamos a poner esos límites. Recordemos conceptualmente, o sea, los límites me dicen desde dónde a dónde va ese grupo, ¿cierto? O sea, este grupo va desde 20 hasta 30, este de 30 a 40 y 40 a 50 y así sucesivamente. La frecuencia me está diciendo cuántos datos hay aquí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí un 4, me está diciendo que hay 4 datos que están en este grupo. Si aquí tengo 10, estoy diciendo que hay 10 datos que están en este grupo, ¿cierto? Si, por ejemplo, aquí hay 12, si aquí hay 8, y si aquí, qué sé yo, hay 6. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo cuántos datos hay en cada grupo. ¿Ok? Pero también esta frecuencia, le está diciendo la frecuencia acumulada, le está diciendo cuántos datos se van acumulando. Entonces, si aquí me aparece un 4 es porque me está diciendo que hay 4 datos hasta 30.
¿sí? Que son menores que 30. Aquí sumamos estos dos y me daría 14, lo que me está diciendo que hay 14 datos menores que 40. Claro, hay 10 datos que están entre ellos dos y otros 4 aquí, en total hay 14. Y todos esos son menores que 40. Hasta aquí estaríamos sumando, me daría 26. Hay 26 datos menores que 50. ¿Sí estamos? Hasta aquí sumamos 8, me quedarían 34. Me está diciendo que hay 34 datos menores que 60. Y hasta aquí tendríamos 40 datos en total, que corresponde a esta misma suma. Me tiene también que dar 40, que me dice que hay 40 datos menores que 70. ¿Ok? ¿Sí estamos recordando esos conceptos de esas tablas? ¿Por qué es Sí, importante? señor. Porque nosotros, ahora sí viene la fórmula del valor. ¿Cómo se va a calcular el valor en estos casos? ¿Listo? Lo vamos a calcular. ¿Cómo? Por favor, anótenla, ya vamos a explicar qué es. El límite inferior del grupo más la posición, esta posición que me dé aquí, menos F mayúscula sub I menos 1 sobre F minúscula sub I y todo por A sub I. Esa A sub I hay veces está aquí adelante, otras veces no tiene nada que ver. Que la coloquemos antes o que la coloquemos después. Entonces vamos a ver qué es. Profe, Dime. ¿cuál es la última de valor? La última letra. A sub I. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a entender. Resulta que cuando nosotros calculamos una posición, ¿cierto? Recuerden que una posición lo que me está diciendo es en qué lugar se encuentra el valor que me divide la información. ¿Sí? Eso era. ¿En qué lugar se encontraba la posición? Entonces, esa posición nosotros la vamos a buscar dentro de esta columna. ¿Ok? Por ejemplo, me quedó que la posición del cuantil tiene que ser el valor, el décimo valor. ¿Listo? Recordemos que hasta aquí me dice que hay 4 datos. O sea que esa posición no quedó en este grupo, porque apenas hay 4. Pero en esta me dice que llegó hasta el valor 14. ¿Qué significa? Que efectivamente esa posición está en este grupo. ¿Ok? Vuelvo y repito, no está en esta porque hasta esta solamente hay 4 datos. Pero como tengo que llegar hasta el décimo dato, ¿sí? Eso significa que el décimo dato está incluido en este grupo. Es un valor que está incluido en este grupo. ¿Listo? No es por este 10, es por este 14. ¿Listo? De ahí es de donde vamos a sacar esta expresión que tenemos, o los valores que están aquí. Este límite inferior va a ser este límite inferior del grupo. Esta posición, pues, fue la posición que me dio acá. Esta se refiere a la frecuencia acumulada del grupo anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulada del grupo anterior? Pues es esta de acá, o sea que en este caso sería 4. ¿Ok? Esta es la frecuencia simple de ese grupo, sería este 10. Y esta amplitud es la amplitud que hay desde 30 hasta 40. ¿Cuánto hay desde 30 hasta 40? ¿Sí quedó claro cuáles son los términos ahí? ¿O toca repetirlos? Sí, señor. Profe, una pregunta. Profe, por favor, repítalos, por favor. Repíteme, pasa primero Pulido, a ver qué es lo que me pregunta Pulido. Profe, no entendí muy bien lo primero que usted dijo de cómo identificar cuál valor vamos a hallar. Ah, ok, bueno. Nosotros, igual que en los casos pasados, pues vamos a calcular un cuantil determinado, ¿cierto? De pronto me toca calcular el tercero, el quinto, el sexto, el que me toque calcular, ¿ok? Entonces, yo tengo que calcular la posición de ese cuantil. Estoy diciendo, Ok. si en un ejemplo, esa posición me dice que el cuantil corresponde al décimo dato, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito. A ver, recordemos que esto está saliendo, toda esta tabla
sale, de todas formas, sale de una lista. ¿Acuerdan? Las tablas de frecuencia salen desde una lista. Uno arma esa tabla. Ahora, lo que pasa es que en ciertos problemas me van a dar la tabla, no me dan la lista. ¿Sí? Pero yo sé, sin saber cuáles son los valores que hay, pero de acuerdo a esta información, me dicen que hay 4 datos entre 20 y 30. ¿Sí? Sí, señor. Que puede ser 21, 25, 28, no sé. Pero hay 4 datos que están entre 21 y 30. ¿Ok? Me está diciendo aquí que hay 10 datos entre 30 y 40. ¿Sí? Entonces, Ok. significa que habían 4 datos entre estos dos. Y otros 10 datos entre estos dos significa que ya tengo 14 datos. ¿Sí estamos? Sí, señor. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que la posición 10 tiene que ser un valor que está entre estos datos de acá. ¿Ok? O sea que para esto significa que 1, 2, 3 y 4. Aquí estaban mis 4 datos de acá. Y aquí están los 10 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cierto? O sea que ya en total, ¿cuánto debo tener? 14 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Significa que de acuerdo a esta información, me dice que el dato, el cuantil debería ser el valor que esté aquí en esta posición. El problema es que no lo conozco, porque uno no sabe cuáles son los datos que hay. Uno sabe que le dan esa tabla, pero no sabe cuáles son los datos. ¿Sí está claro? Estos 4 de acá son los que me están diciendo que están en el primer grupo. Y estos 10 datos que hay acá son los que están en el segundo grupo. Entonces, Ok, profe. ¿esta posición en qué grupo cayó? Pues cayó en el El segundo segundo. grupo, que es lo que les estoy mostrando acá. ¿Sí ven que Ah, cayó? ok. ¿Sí, ahora sí es claro? Sí, señor. Gracias. Listo. Ahora sí, la fórmula de valor. Lo primero que yo tengo que identificar es el grupo en el que cae. ¿Ok? Por eso hago esto. Entonces, identifico que cayó en el segundo grupo. Ahora, el valor, ¿cómo lo voy a calcular? Sería límite inferior. Es el límite inferior de ese grupo. En este caso sería 30. ¿Ok? Más la posición. ¿Qué posición me dio? Me dio 10. O sea que esto sería un 10. Menos la frecuencia acumulada del grupo anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulada del grupo anterior? Pues es esta de acá, que sería el 4. Dividido entre la frecuencia de ese grupo. La frecuencia de este grupo es 10. Y multiplicado por la amplitud de este grupo. ¿Cuánto hay desde 30 hasta 40? Pues sería 10. Y eso sería la... Eso da 36, profe. ¿Perdón? Eso da 36. Bueno, escribamos los números a ver cuánto da. Sería 30 más 10 menos 4, todo sobre 10, correcto, y multiplicado por 10, efectivamente 10 con 10 se va, sí, eso daría 36. Para este ejemplo así como está. ¿Ok? Ahora, ¿que por qué tuvimos que calcular ese cuantico? Entonces ya será un enunciado que tendremos que haber, que se tendría que haber planteado. ¿Sí está claro? Entonces, vamos a ver un ejemplo y me dice que calcule los cuartiles de este ejemplo, de esta tabla. Calcular los cuartiles. Vamos a ver cómo nos resulta. Profe, Dime. perdón. O Sí. sea que la operación, sí, como sí, la operación que tenemos que hacer en este ejercicio, que es la que está ahí, la de PK, la tenemos que hacer es cuando hay una tabla y no cuando nos dan los datos así sueltos. Cuando uno le dan los datos sueltos, acuérdate que se utiliza esta fórmula, no esta. Se utiliza esta. Cuando le dan a uno lista de valores. Cuando me dan una tabla, utilizo esta. Pero siempre voy a tener que calcular una posición, siempre. No es que, es que para este problema sí, para este otro no, no. Siempre que el problema sea de cuantiles, voy a tener que calcular una posición y un valor. ¿Ok? Sino que estamos diciendo que en el caso particular de tener tablas de frecuencias, la posición se calcula así.
¿ok? Pero siempre voy a tener que calcular una posición. Siempre. ¿Vale? Entonces, veamos Listo, ese. gracias. Calcular los cuartiles. ¿Listo? ¿Cuántos cuartiles tengo que calcular? 3. 3, correcto. Entonces vamos con el primero. Entonces, posición del primer cuartil. ¿Ok? Bueno, esto todavía no sé dónde va a caer. Por lo menos, por ahora desaparece. ¿Cierto? Entonces tendríamos posición K, pues va a ser 1, porque es el primero. Multiplicado por N, recuerden que N es la cantidad de datos que hay en total, que serían 40. Multiplicado por 40 y dividido entre C, como son cuartiles, entonces eso vale 4. Oh, aquí casualmente, dime, N es la sumatoria de las frecuencias, ¿sí? señor, sí, sí, así es. Entonces, 1 por 40 dividido entre 4, pues exactamente me dio el 10. O sea que ya tenemos ese ejercicio hecho. Entonces, valor del primero. Ya sabemos que el 10 nos cayó fue en este grupo, ¿cierto? Entonces tendríamos, vamos a escribirlo aquí, límite inferior, sabemos que es 30, más, abrimos un paréntesis aquí, posición me dio 10, menos la frecuencia acumulada del grupo anterior, que es 4, sobre la frecuencia de ese grupo, que es 10, y eso multiplicado por la amplitud de este grupo de 30 a 40, hay 10. ¿Ok? Y habíamos dicho que este resultado daba 36. ¿Sí? Bueno, Sí, señor. ¿qué pasaría? Aquí en este grupo, de una vez cayó la posición, fue en este segundo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si cayera en el primero? Resulta que, ¿qué pasaría con este pedacito de acá? Dice que es la frecuencia acumulada del grupo anterior. ¿Cuál es el grupo anterior a este? 0. Correcto. Esto tendría que ser un 0. ¿Ok? Porque no hay datos anteriores a él. Sencillamente. ¿Vale? Para que lo tengamos en cuenta siempre que la posición cae en el primer grupo. Ahora voy con el segundo. Posición del segundo cuartil. Sería igual a K, que ahora vale 2, porque es el segundo, multiplicado por N, que son 40, y dividido entre C, nuevamente vale 4. Y esto, si no estoy mal, daría 20, ¿sí? Sí, señor. Ok. Ahora, ¿en qué grupo estaría esa posición? ¿En el tercero? En el tercero, claro. Hasta aquí Profe, llegamos hasta 14 datos, ¿cierto? Y ya aquí estamos en hasta el dato 20. O sea que efectivamente tiene que estar aquí. ¿Listo? profe, una pregunta. Dime. No hicimos posición ni valor del primero porque son cuartiles, ¿sí? Pero si hubieran sido quintiles, ahí sí nos tocaba. Ok, no, y no la acabamos de hacer. Mira, acá está. ¿Y esta cuál es? Pero me refiero o sea, el límite que es del 20 al 30. Ah, no. Lo que pasa es que la posición no cayó en ese grupo, que es otra cosa. Ah, ok, ok. Entonces se inicia desde ahí. ¿En dónde cae? ¿Sí? No tiene nada que ver. O sea que el otro podría, de hecho, podría caer en un mismo grupo. Eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Ok. Yo puedo tener Entonces, dos cuantiles que caigan dentro del mismo grupo. Isaac, deja de colgarte del techo. Bueno, entonces, estamos en este. Ahora, ¿cuál sería el límite inferior para este caso? 40, 40. Estamos hablando del valor del segundo, es 40. Más la 20, posición, 20, 20, menos la frecuencia acumulada del grupo anterior. ¿Cuánto? 14, 14.
dividido entre la frecuencia de ese grupo. 12. 12. 12. Multiplicado por la amplitud de este grupo. ¿Cuánto hay desde 40 hasta 50? 10. 10. A ver. No olviden colocar ese paréntesis. ¿Y cuánto daría eso? 45 me dio, profe. 45 te dio. Pero coloquémoslo aquí para dejar allá. Valor del segundo es 45. ¿Ok? Y ahora nos tocaría posición y valor del tercer cuartil. Posición sería 3. Ahora la posición es la posición del tercero. Multiplicado por n, que vale 40. Dividido entre c, que vale 4. ¿Y esto da? ¿Cuánto da? 30. 30. 30. Listo, ahora, ¿en qué grupo cayó? En el cuarto. Ahora cayó en el cuarto. Y hacemos el cálculo ahora del valor. Valor del tercero. Límite inferior. 50. Límite inferior, 50. 50. 50. Más la posición. ¿Me falló? 30. 30. 30. Menos la frecuencia acumulada del grupo anterior. 26. 26. 26. Dividido entre la frecuencia de ese grupo. 8. 30. Ah, sí. De ese grupo es 8. correcto. 8. Multiplicado por la amplitud de ese grupo, que vuelven a ser 10. ¿Cuánto da eso? 55 me dio. 5, sí, señor. ¿Ok? Y ahora sí podemos expresar la respuesta. Y entonces diríamos que el primer cuartil va hasta 36. O sea que gráficamente lo que tenemos es esto, ¿cierto? El que está dividido entre 4. Y este valor de aquí sería 36. El segundo, 45. Y el tercero, 55. ¿Sí estamos? Sí, señor. Y ahí diríamos entonces, ahora sí, que el primer cuartil va hasta 36. El segundo, entre 36 y 45. El tercero, entre 45 y 55. Y el cuarto, de 55 en adelante. ¿Sí, ahora sí? Profe, ¿podría repetir esa parte? Claro. El primer cuartil va hasta 36. Porque recuerda que uno no dice desde dónde empieza el primero, no dice dónde empieza. Entonces dice que el primero va hasta 36. O menores de 36, también puedo decir. El segundo, entre 36 a 45. El tercero, entre 45 a 55. Y el cuarto, mayores a 55. Lo tendríamos que escribir de esa forma. ¿Sí estamos? Sí, señor. Sí, señor. Señor Santiago Aguilera, ¿al fin habrá llegado? Profe, yo ya había llegado, yo estoy aquí. Pues ahora te veo, pero llamé 2 veces lista y pregúntale a tus compañeros, lo verás que no contestaste nada. Por lo menos no estabas en lista. Pero bueno, ya estás. Y el señor Ariza, Aquí estoy, profe. que igual, ¿no?
Bueno. ¿Sí está claro hasta ahí? Entonces vamos a proponer un problema, ahora sí, problema, para poder aplicar esta fórmula. Entonces, el problema plantea lo siguiente. Por favor, tomen nota de fórmulas y de todo. Entonces dice, una avícola tiene 3 mercados. Una avícola tiene 3 mercados. Digamos que son las tiendas de barrio, las cadenas de supermercados, y las pastelerías o las panaderías en general. Panaderías. ¿Ok? Y entonces dice que a las tiendas de barrio, va a escribir así como por abreviar, tiendas de barrio, llevará las 3/10 partes de huevos más pequeños. ¿Ok? Y a las panaderías llevará las 2/10 partes de huevos y ahora los más grandes. El resto lo llevará a las cadenas de supermercados. Profe. Dime. No. ¿Ok? Entonces, empecemos por interpretar, todavía no doy pues la tabla, pero empecemos por interpretar esta información. ¿Ok? Entonces, me está diciendo que son 10 partes, ¿cierto? Todo se está expresando en 10 partes, significa que la muestra la voy a tener que dividir en 10 pedazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, eso ve. Bueno, pero lo voy a hacer más grandecito. Listo, a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, sí. Entonces, entendamos lo que me está diciendo aquí. Recuerden que va de menor a mayor, ¿cierto? Así que los 3/10 más pequeños son los 3 pedacitos